Hola gente hermosa, bienvenidos a Gestalt Online. Les agradezco a todos por los mensajitos que me mandaron por el video anterior. Muchas gracias a todos y bueno, espero que también les guste este nuevo videito. ¿De qué vamos a hablar acá? Del enfoque gestáltico. Sí. ¿Qué vas a descubrir en este video? ¿Qué es precisamente el enfoque gestáltico? ¿Cuáles son sus principios y leyes y por qué es tan importante conocerlos? ¿Sí? Bueno, comencemos. El enfoque gestáltico. ¿Por qué enfoque? El enfoque gestáltico es holístico. ¿Sí? Esto significa que ve a los objetos y principalmente a los seres vivos como una totalidad. Ya hablamos de la máxima de la Gestalt, que es el todo es más que la suma de sus partes. ¿Sí? O sea que nada existe por sí solo, todo existe en relación a un contexto. Bueno, acá tenemos la imagen de la bicicleta. ¿Sí? Todos los objetos por separado no nos dicen nada. Y los objetos unidos vemos la bicicleta. ¿Sí? Vemos la imagen que la configuran. No vemos las distintas piezas. Vemos una configuración organizada. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿por qué es un enfoque? Bueno, junto con la terapia sistémica, el enfoque gestáltico es una forma de vivir la vida con los pies sobre la tierra. Es una forma de vivir la vida plena, libre y abierta. Aprecia lo obvio, lo que es. ¿Sí? Es un estilo de vida. Es un estilo de vida que elegimos vivir con conciencia. ¿Y por qué enfoque? Porque trascendió la terapia. Trascendió la parte clínica para tener un abordaje en la vida de todos los seres humanos, en las personas, en los grupos y en las comunidades. Por eso es un enfoque. Esta es la forma en que elegimos vivir la vida, plena y abierta. Sus principios constituyen una actitud o filosofía de vida. Estos principios han sido sintetizados por un representante contemporáneo de la Gestalt, que es Claudio Naranjo. ¿Sí? Estos principios son la valoración de la actualidad, temporal, que es el presente versus el pasado o el futuro. La espacial, que es lo presente versus lo ausente. Y la sustancial, que es el acto versus lo simbólico. Tenemos la valoración de la aceptación de la experiencia y tenemos la valoración de la responsabilidad. Esos son los principios y los valores de este enfoque. Es esto, es la felicidad de vivir el aquí y ahora. Bueno, vamos a hablar de las aspiraciones de la Gestalt. ¿Sí? Las aspiraciones son ampliarse. Ampliarse a generar salud, contribuir al desarrollo de las potencialidades humanas y a mejorar los vínculos de las personas. Y como dijimos antes, a mejorar la calidad de la vida de los seres humanos, de sus grupos y de las comunidades. ¿Sí? Bueno, vayamos a los orígenes de este enfoque. El principal origen, el primero, es la terapia gestáltica, como ya dijimos antes, la de Claudio Naranjo. ¿Sí? Pero también tiene toda la influencia de las corrientes humanísticas, de la psicología humanista, ¿sí? De la fenomenológica, del existencialismo y de lo que vimos al principio, que es de la psicología de la Gestalt, que son las investigaciones que se hicieron en el laboratorio. Esta psicología gestáltica también llamada psicología de la forma. ¿Sí? Ahora vamos a ver puntualmente qué es esto de la psicología de la forma. Esta psicología se hace dos preguntas. Primero, ¿cómo percibimos? Y después, ¿cómo organizamos esta percepción que tenemos del mundo? Mirá este ejemplo. Esta es una imagen con efectos ópticos, ¿no? Hay una realidad, es una imagen fija. Sin embargo, percibimos el movimiento. Esto es lo que la psicología de la forma estudia. Se ha demostrado que el proceso de percepción es activo y que organizamos lo que percibimos dándole siempre un sentido. No resulta únicamente de la suma de sus partes. Organizamos sistemas donde lo que prevalece es la relación entre sus partes. El reconocimiento de esas totalidades es el carácter propio de la Gestalt. Y como dijimos antes, se rige por ciertos principios. Y vamos a ver ahora cuáles son estos principios.
Bueno, acá tenés un ejemplo de lo que es la realidad y lo que es la percepción humana, ¿no? Siempre percibimos figuras, siempre le damos un sentido. Bueno, los principios o leyes de la Gestalt son muchos. Ahora te voy a nombrar algunos. Por ejemplo, la ley de proximidad, la ley de figura-fondo, la ley de semejanza, la ley de cierre, la ley de continuidad, la ley de la buena forma. Tenemos un montón de leyes, solo vamos a ver algunas ahora, ¿sí? Vayamos con la primera ahora, la ley de semejanza. La ley de semejanza dice que siempre tendemos a reunir todo en grupos, que buscamos en qué se asemejan los objetos y los reunimos en grupo. Acá te voy a dar unos ejemplos. Acá tenemos la primera imagen donde tenemos todos los triangulitos, los cuadrados, los círculos, y por más que son todas imágenes que están a la misma distancia, los objetos están a la misma distancia, nosotros los agrupamos mentalmente en una línea de triángulos, una de cuadrados, una de círculos, y así continuamos. En la de al lado tenemos los círculos blancos y negros. Por más que estén todos a la misma distancia y del mismo tamaño, separamos en grupo los blancos y los negros. Abajo tenemos las donas que separamos también en colores. Es imposible no ver los grupos de colores. Y en el otro lado también. Siempre separamos por tamaño, por color, por forma. Ese es el principio de semejanza de la Gestalt. En la vida cotidiana, fíjate qué cosas está separando y agrupando. Cosas que por naturaleza no están agrupadas y vos las agrupás. Bueno, pasemos a la próxima ley. La ley de proximidad. La ley de proximidad dice que agrupamos según las distancias que tengan los objetos. Mientras más cerca están, más consideramos grupos. ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos de esto también. Bueno, acá tenemos unos ejemplos. ¿Sí? No tanto por los colores, fíjate que antes separábamos por colores por la otra ley, pero acá tenemos arriba todos los verdecitos y los naranjas. Sin embargo, vemos 4 grupos de 4, ¿no? En la figurita de abajo vemos las estrellas, el grupito todo amontonado, y las otras pueden ser un grupo de 5 separadas con más distancia o todas sueltas. Y en el otro, donde están todos los óvalos, ¿qué vemos? Una A. Están agrupados y los sistematizamos, le damos un sentido. Y el sentido es la letra. Bueno, esta es la ley de proximidad. ¿Sí? Replanteémonos en nuestra vida dónde estamos aplicando esta ley sin darnos cuenta. ¿Sí? Cosas que por estar cerca pensamos que son un grupo y no lo son en sí. Bueno, pasemos a la próxima ley. Esta es una de las leyes más importantes que se trabaja en terapia gestáltica. Esta es la ley figura-fondo. Esta ley dice que percibimos objetos porque hay un fondo que lo separa de lo que no es. El objeto que es figura se separa de su fondo. Esa separación hace que ese sujeto se identifique como tal, que ese objeto se identifique como tal. Toda figura necesita de un fondo para ser. Y cuando nos concentramos en la figura, el fondo desaparece. ¿Sí? Veamos unos ejemplos. Bueno, este es el más común de todos los ejemplos de la Gestalt, ¿no? O ves la copa o ves las dos caras, ¿sí? Pero siempre una se hace figura y otra se hace fondo. Las dos a la vez no se pueden ver, ¿sí? Pasemos a más ejemplos. Bueno, acá tienen varios ejemplitos para ver. Tómense su tiempo para ver dónde está cuándo hacemos figura uno o cuándo hacemos fondo otro. Igual esta imagen se las voy a dejar para que las puedan ver después, tranquilo. A mí hay una que se me dificulta mucho cambiar la figura por el fondo, pero son muy interesantes para ver cómo percibimos las cosas y por qué percibimos primero una y se nos hace más difícil otra. Eso también es interesante analizarlo después. Bueno, esto se trabaja mucho en terapia, el tema de figura-fondo. ¿Por qué? Más adelante veremos por qué es tan importante la figura-fondo. Bueno, bajo esta ley, de la misma forma, cuando aparece un dolor o un deseo que se hacen figuras, que emergen como figura, todo lo demás necesitamos pasarlo al fondo para atender este deseo o dolor, satisfacerlo o agotarlo. Esta sería una manera sana de cerrar una Gestalt. Un neurótico no puede distinguir la figura que emerge. No la puede distinguir del fondo de otras figuras. Entonces, ¿qué hace? Quiere cerrar
varias Gestalt a la vez, quiere trabajar con varias figuras a la vez y resolverlas. Y eso no se puede. Si vos no ponés foco en una, no podés cerrarla, no podés resolverla, no podés agotarla. Y la única forma de dejar espacio para otra es satisfaciendo o agotando esa Gestalt que está abierta. La mandamos para el fondo esa figura y emerge otra. Y esa continuidad es eterna e inagotable. Durante toda la vida emergen, satisfacemos, resolvemos, agotamos, emergen otras. Y ese es el proceso activo y recurrente de toda la vida. Esa alternancia de necesidades es el ritmo vital e inagotable que tiene la vida. Cuando esta satisfacción queda inconclusa por cualquier motivo, el organismo queda pendiente de completar su ritmo. Y allí aparece otra ley más, que es la ley de cierre. Tendemos a captar figuras completas, aunque no lo estén. En un conjunto estructurado, el todo determina sus partes, ¿sí? Y tiende a cerrarlo de cualquier manera. Nuestra naturaleza tiende a completar todo. Un deseo, una necesidad. Siempre tendemos a cerrarlo. Una emoción que emerge y que no podemos emitir. Todo de alguna manera lo cerramos. Y si no lo hacemos de una manera sana, lo cerramos de una manera neurótica, ¿sí? Cerrándolo donde no hay cierre real. Nuestra naturaleza tiende siempre a completar las cosas. Siempre un dolor, una emoción que no expresamos. Siempre de alguna manera se tiene que cerrar para continuar. La mente siempre necesita cerrar las cosas. Nunca puede continuar dejando algo abierto. Acá tenemos unos ejemplos de la ley de cierre, ¿sí? Fíjate las imágenes. En una vemos el triángulo blanco, otro triángulo también blanco con las líneas negras y los tres círculos. Que ninguno existe. O sea, ninguno de los triángulos existe. Ahí no hay ningún triángulo. Pero la mente los ve. Igual que en el otro lado. En el otro lado vemos círculos y un cubo encima. Y no existe eso. No está. Ni siquiera hay círculos, ni cubos, ni nada. Pero la mente necesita cerrar. La mente siempre necesita cerrar. Necesita darle un sentido. La mente enloquece si no le da un sentido a las cosas, ¿sí? Enseguida resuelve. No se complica. Resuelve y cierra. El organismo no se va a quedar con la sensación de frustración. Va a rechazar o reprimir o anular y enviar al fondo una situación inconclusa. Pero se la va a sacar de adelante. La va a sacar de figura, ¿sí? Y este desajuste de la autorregulación puede ser duradero en el tiempo y dar lugar a comportamientos neuróticos, es decir, a falsos intentos de satisfacción de esa Gestalt inconclusa. Para sanar hay que darle lugar a esa Gestalt en el presente, en el aquí y ahora. El único lugar donde las podemos sanar, el único lugar donde tienen chance de expresarse y agotarse. ¿Sí? Bueno, estas fueron algunas de las leyes de la Gestalt. No podemos dar todas, estaríamos horas acá para hablar de todas las leyes. Pero bueno, veamos cuáles son algunas de las conclusiones que sacamos de lo que vimos en este video. Según el enfoque gestáltico, vivimos acorde a la forma que tenemos de percibir el mundo. Y nunca hablamos de realidad, siempre de percepción. Porque creamos una realidad acorde a cómo percibimos el mundo. Y la actividad mental es una característica de nuestra existencia, ¿sí? Utiliza todos estos principios y leyes para sobrevivir, pero sin ella estaríamos en muchísimas más dificultades. Y recordemos siempre esto: dime qué percibes y te diré cómo existes en este mundo. Bueno, sigamos con más conclusiones. La capacidad de simbolizar, ¿sí?, nos permite desarrollarnos como personas. ¿Sí? Podemos nombrar cosas, con la palabra nos podemos comunicar, ¿sí? Podemos conceptualizar. Y el problema es cuando nuestro lenguaje descriptivo pasa a ser sustitutivo y sustituye la realidad, reemplaza la experiencia. Ahí es donde viene el gran problema. Eso es lo que tenemos que sanar, eso es lo que tenemos que modificar, porque pasan a ser los que consideramos la realidad después y nos perdemos en el mundo de las ideas. Bueno, espero que les haya servido todo esto que hemos hablado
Y en el próximo video, vamos a hablar de la relación que hay entre pensamientos y emociones. ¿Sí? Bueno, espero que les haya sido de mucho interés este y el otro video les va a interesar muchísimo más. Bueno, gracias a todos por estar acá. Muchas gracias realmente y nos vemos en el próximo video.